Bendiciones, mis amados del Eterno. Hoy quiero compartir con ustedes una porción de la palabra que la titulé El Verbo Encarnado. Quiero que me acompañen a Juan 1:1. Dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era ¿quién? Dios. Nosotros sabemos que Jesús es el Verbo hecho carne, ¿sí? Jesús habitó desde el principio, desde antes de la creación, desde la preexistencia del mundo. Jesús ya estaba. Dice que vino, ¿sí?, ese verbo y se hizo carne, ¿sí? El verbo es la palabra. Y esa palabra se hizo vida en ti y en mí. Jesús es ese verbo que habita en ti y en mí. Por lo tanto, ese verbo tiene que fluir y los demás tienen que ver que en ti y en mí existe ese verbo, existe la palabra del Eterno y que por muy difícil que sea la circunstancia que podemos estar pasando en el momento, ese verbo tiene que ser reflejado en mi vida, ¿sí? Ese verbo hecho carne, ese verbo que está en ti y en mí. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? El único que nos puede dar la gracia se llama Jesús. Cuando tú y yo recibimos a Jesús como Señor y Salvador, entonces ese verbo empieza a habitar en mí. Jesús empieza a habitar en mí. Entonces ya no soy yo, sino Él a través de mi vida. Entonces los demás tienen que ver, ¿sí?, ese verbo entre ellos, entre nosotros. Si yo tengo ese verbo, si yo tengo a Jesús en mi corazón, los demás tienen que ver que ese verbo, que ese Jesús está encarnado en mí y lo tienen que ver en mí reflejado, ¿sí? Tú tal vez me podrás decir, pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo hago yo para cambiar? ¿Cómo hago yo para dejar esto o aquello? A un pronto, un jovencito, no es que de pronto estoy muy joven para yo servirle al Señor, todavía no es el tiempo. Pero no es difícil, ¿sabes? No es difícil, no es imposible. O sea, cuando tú le entregas tu vida totalmente al Eterno, sin reservas, todo tu corazón, porque Él dice, dame, hijo mío, tu corazón, Él no te pide nada más. Entonces, cuando hacemos eso, entonces el Señor empieza a obrar, empieza a cambiar, empieza a quitar de ti lo que no te agrada y te empieza a dar, te emana de Él, ¿sí?, de su presencia, de su esencia, de su gracia, de su verdad, declara la palabra. Entonces yo te invito en este día a que le digas al Eterno, aquí estoy, para que tú habites en mí, para que te encarnes en mí y pueda reflejarte en mi vida, ¿sí? Dile, Señor, necesito reflejarte en mí, que los demás vean que realmente tú estás en mí. Porque si Jesús habitó entre nosotros, dice que se hizo carne y habitó entre nosotros, Él estuvo en medio de nosotros, pero marcó la diferencia. Nosotros también tenemos que marcar la diferencia. Jesús marcó la diferencia cuando habitó en medio de nosotros. Tú y yo también tenemos que hacer lo mismo. Marcar esa diferencia que el mismo Jesús la hizo. ¿Sí? Si te gustó este audio, yo te invito a que lo compartas y le des like. Acuérdense que se despide de ustedes su amiga y su hermana Erika de Colombia. Bendiciones. Hoy declaro puertas abiertas, cielos abiertos. Declaro que ese de repente que ustedes anhelan y esperan de parte del Eterno llega y que el Eterno me lo sorprende. Bendiciones para todos.